Hace mucho tiempo, en las páginas olvidadas de la historia humana, existió un enigma que aún nos perturba. ¿Existieron realmente los gigantes o fueron borrados de la existencia? Adéntrate conmigo en este fascinante viaje y descubre los misterios que rodean a estas criaturas colosales. Desde los rincones más remotos de la Tierra, las leyendas y mitos hablan de seres de estatura inimaginable, capaces de desafiar la gravedad y dominar la Tierra con su poderío. Sus huellas se encuentran dispersas por todas las culturas antiguas, desde los gigantes de la mitología griega hasta los nefilim bíblicos, pasando por los titanes de la mitología nórdica. Imagínate un mundo donde los gigantes caminaban junto a los seres humanos, dejando su huella indeleble en los archivos de la historia. Cuentan las leyendas que estos seres colosales habitaban las tierras lejanas y montañas escarpadas, observando a la humanidad desde las alturas. Pero ¿qué pruebas tenemos de su existencia? Los arqueólogos y científicos han descubierto a lo largo de los años diversos vestigios que podrían respaldar la existencia de los gigantes. En diferentes partes del mundo se han encontrado esqueletos y huesos de dimensiones descomunales que desafían la lógica y contradicen la narrativa oficial de la historia. A medida que exploramos esta narrativa aterradora, surgen más preguntas que respuestas. ¿Qué ocurrió realmente con los gigantes? ¿Fueron solo producto de la imaginación colectiva o existió una verdad oculta que nos han negado? ¿Quién o qué se beneficia de su desaparición de la historia? A medida que profundizamos en el enigma de los gigantes, no podemos dejar de lado otro aspecto intrigante de su existencia: su inteligencia. Según las antiguas leyendas y relatos, los gigantes no solo poseían una estatura imponente, sino también una mente prodigiosa que los distinguía de los seres humanos. Se dice que los gigantes eran dotados de una sabiduría y conocimientos vastos, superiores incluso a los de las civilizaciones humanas de su época. Sus capacidades mentales eran asombrosas y su capacidad para resolver problemas y tomar decisiones estratégicas era excepcional. Estos seres colosales parecían comprender y dominar las leyes de la naturaleza de una manera que trascendía el entendimiento humano. Se cuenta que eran capaces de leer los astros y predecir eventos cósmicos con precisión, lo que les otorgaba una ventaja única en el terreno de la ciencia y la tecnología. Las historias de estos gigantes son tan aterradoras como fascinantes. Cuentan que tenían una fuerza descomunal, capaz de arrancar árboles de raíz y aplastar a sus enemigos con un solo golpe. Sus leyendas hablan de guerras épicas entre los gigantes y los dioses, batallas que hacían temblar la tierra y que dejaban cicatrices indelebles en la historia de la humanidad. Pero, ¿qué sucedió realmente con estos seres titánicos? Algunos creen que fueron exterminados por los dioses celosos de su poderío y tamaño. Otros sugieren que su desaparición se debió a catástrofes naturales o a una adaptación evolutiva que los llevó a reducir su tamaño. Sin embargo, existe una teoría aún más inquietante. Los gigantes fueron eliminados de la historia humana, borrados de los libros y registros para ocultar una verdad incómoda. Imagínate por un momento que los gigantes fueron una raza avanzada que gobernó el mundo en tiempos remotos. Su tecnología y conocimientos superiores les permitieron construir monumentos y edificaciones imposibles de replicar con los recursos de la época. Pero aquellos que se sentían amenazados por su dominio decidieron borrar toda evidencia de su existencia y reescribir la historia a su conveniencia. Es así como los gigantes fueron condenados al olvido, convertidos en mitos y leyendas para ser olvidados por las generaciones futuras. Pero, ¿quién o qué tenía el poder para llevar a cabo tal empresa? ¿Acaso fue una conspiración de los líderes mundiales o fuerzas superiores desconocidas? Las teorías de conspiración abundan en este enigma. Algunos sugieren que los gigantes fueron exterminados por una raza extraterrestre que consideraba su presencia como una amenaza para la humanidad. Otros creen que los gobiernos y organizaciones secretas ocultan la verdad para mantener el control y evitar el pánico entre la población. Además, los gigantes poseían una memoria prodigiosa, capaz de recordar detalles minuciosos de sucesos pasados. Se transmitían de generación en generación historias y conocimientos ancestrales, salvaguardando así una riqueza cultural y científica que parecía inalcanzable para los seres humanos comunes. Su dominio de la naturaleza también se manifestaba en su conexión con el mundo animal. Se creía que los gigantes podían comunicarse con las criaturas más salvajes y temibles, estableciendo una especie de armonía entre ellos. Esta habilidad les otorgaba un control sobre el reino animal que se consideraba sobrenatural.
A medida que exploramos las posibilidades de la existencia de los gigantes, es inevitable preguntarse en qué aspectos superaban a los seres humanos. ¿Cómo habrían influido en el curso de la historia si no hubieran sido borrados de ella? ¿Qué avances científicos, culturales y tecnológicos habrían logrado? Algunos teóricos sugieren que los gigantes podrían haber sido los constructores de las maravillas arquitectónicas que aún hoy nos desconciertan. ¿Cómo podrían haber movido bloques de piedra de tal magnitud sin la ayuda de tecnologías modernas? Su fuerza descomunal y su intelecto superior podrían haberles permitido levantar monumentos y edificaciones que desafían nuestra comprensión. Además, se especula que los gigantes podrían haber tenido conocimientos avanzados en campos como la medicina, la astronomía y la ingeniería. Su sabiduría podría haber sido una fuente inagotable de avances científicos y tecnológicos para la humanidad, si tan solo hubiéramos sido capaces de aprender de ellos. Sin embargo, la historia que nos ha sido transmitida oculta estos hechos y nos priva de la posibilidad de desentrañar las contribuciones que los gigantes podrían haber hecho a nuestra civilización. ¿Por qué se nos ha negado esta información? ¿Quiénes son los responsables de borrar a los gigantes de nuestra historia? Las teorías de conspiración que rodean a los gigantes se intensifican en este punto de nuestra narración. Algunos sugieren que los líderes mundiales y las organizaciones secretas han ocultado la existencia de los gigantes para mantener el control sobre la humanidad y evitar la disrupción de la narrativa establecida. Otros creen que fuerzas superiores, ya sean divinas o extraterrestres, tienen intereses ocultos en mantener a los gigantes en la oscuridad. Tal vez temen que la humanidad se cuestione su lugar en el universo o descubra verdades incómodas sobre su propia historia. Mientras continuamos nuestro viaje a través de los enigmas de los gigantes, es importante recordar que esta narración está llena de incógnitas y especulaciones. Aunque las evidencias que respaldan su existencia son limitadas y controvertidas, la curiosidad humana nos impulsa a explorar lo desconocido y cuestionar las versiones oficiales de la historia. Quizás algún día, en un futuro no muy lejano, desentrañaremos la verdad detrás de los gigantes y encontraremos respuestas a nuestras preguntas más inquietantes. Hasta entonces, sigamos buscando, cuestionando y manteniendo viva la llama del conocimiento. La historia humana está llena de misterios por descubrir, y los gigantes, en su grandeza y terror, siguen siendo uno de los enigmas más fascinantes de todos los tiempos.